Buenos días, profe. Muy buenos días. Espero que estén bien. Feliz domingo. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos corresponde hablar de uno de los métodos alternativos a la solución de conflictos. Vamos a hablar acerca de lo que es la mediación. Antes que nada, yo me voy a presentar. Mi nombre es Adriana Meaño, soy abogada. Y pues los estaré acompañando durante estas clases para hablar un poco acerca de lo que son los métodos alternativos a la solución de conflictos. Fíjense que en nuestro quehacer diario o en nuestras actividades diarias es común que pues se nos presenten conflictos y conflictos que van desde lo más mínimo o que pudiera parecer algo muy sencillo, como una madre que pues tiene dos hijos y que esos dos hijos en algún momento van a tener desacuerdos y que pues esta madre va a tener que mediar respecto al conflicto de sus dos hijos, de dos niños. Entonces, por eso les decía que cuando hablamos de conflictos o soluciones de conflictos, en nuestro diario vivir, pues siempre estamos resolviendo algún tipo de conflicto, siempre mediamos en alguna situación de conflicto, bien sea familiar, con los vecinos, en el salón de clase cuando, pues, en este caso que yo soy docente, con los alumnos y pues así en diferentes situaciones. El conflicto es una situación de desacuerdo entre dos o más personas. Siempre va a haber un desacuerdo entre esas personas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a creer tener la razón o van a tener posiciones contrapuestas. Si no tuviesen posiciones contrapuestas, entonces no pudiésemos hablar de un conflicto porque estaríamos ante un acuerdo de posiciones. Pero en razón de que nos encontramos en posiciones contrapuestas, entonces podemos hablar que hay un conflicto. Todas las personas estamos continuamente relacionándonos con otras. Y es a partir de esa interacción es que van a aparecer frecuentemente conflictos de mayor o de menor gravedad. Los tipos de conflictos. Los conflictos están relacionados con los valores y creencias, están relacionados con las conductas, percepciones morales, estilos de vida, normas de convivencia, entre otros. Vamos a tener conflictos de comunicación relacionados con la interpretación inadecuada de la información entregada por una persona a otra. Hay conflictos de intereses y necesidades, desacuerdos sobre cómo hacer frente a una situación que afecta a dos partes que difieren en intereses y necesidades y que muchas veces vamos entonces a necesitar un tercero, pero ese tercero imparcial que pues nos ayude a resolver esa situación de conflicto. ¿Qué son los medios alternativos de solución de conflicto? Es necesario, ya cuando nosotros queremos llevar o cuando hay un conflicto que queremos que un tercero imparcial pues nos ayude a resolver, pues acudimos a los métodos alternativos o medios alternativos de solución o resolución de conflictos. Es lo mismo. Los métodos alternativos de solución de conflictos son sistemas que brindan a las partes enfrentadas vías alternativas para resolver sus discrepancias.
Hablábamos de conflictos, esas discrepancias que podemos llamar conflictos, y que ellos lo vayan a resolver sin tener que acudir a tribunales, o que acudiendo a tribunales previamente a fin de evitarse todo un juicio que puede ser oneroso en tiempo y en dinero, pues recurramos a los medios alternativos de solución en conflicto. Estos medios alternativos de solución de conflictos son el arbitraje, la mediación, la conciliación. Estos son sistemas de tradición en los países anglosajones y tratan de promover que el hecho de acudir a los tribunales sea lo último, el último recurso que tengan las partes para resolver sus discrepancias o controversias. ¿Por qué? Porque el último recurso, porque el recurso de llevar a la vía jurisdiccional un conflicto pudiera ser oneroso en tiempo, en dinero, y pues lo que aquí se busca es de una manera rápida, sencilla y menos onerosa resolver un conflicto. Vamos entonces a hablar de la mediación. ¿Qué viene entonces a ser la mediación? La mediación es un sistema alternativo de conflictos. Alternativos porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. La mediación es un intento de trabajar con el otro. ¿Por qué de trabajar con el otro? Porque el mediador va a trabajar con esa persona y no en contra de esa persona, porque el mediador lo que va a buscar es que de una forma pacífica y equitativa, pues estas dos personas o dos o más personas, pues busquen un equilibrio y un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo. ¿Y por qué hablamos de respeto mutuo? Porque muchas veces cuando hay un conflicto entre dos personas en las que cada una cree tener la razón, pues pudieran llegar hasta las faltas de respeto, porque cada una va a querer o va a creer tener la razón, y pues entonces es allí en donde va a buscar un equilibrio la persona que va a servir como un mediador, como ese canal de comunicación entre estas dos personas, que pues ese canal de comunicación se ha roto en razón de ese conflicto, y que quizás también por las faltas de respeto entre ellas no hay una buena comunicación. Entonces, la mediación va a consistir en un proceso voluntario. Fíjense que a nadie se le puede obligar a mediar. Tiene que ser voluntario, flexible, participativo, de resolución pacífica de conflicto, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial. Es importante que el mediador sea imparcial. ¿Por qué? Porque no le va a dar la razón ni a una ni a otra, sino que va a buscar un punto de encuentro entre ambas, sin que su balanza se incline a favor de ninguna de las partes. Esto con el fin de que pues las mismas partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. Este método promueve la búsqueda de soluciones que van a satisfacer las necesidades de las partes. Fíjense que
en la figura que tienen en pantalla, vemos a una persona que pues está en forma de equilibrio, no se está, su balanza no se inclina a ninguna de las dos, y si vemos la cara de estas dos personas que aparecen en la figura, pues cada una está como haciendo gestos de pues que hay un conflicto entre ellas, porque fíjense que no están mirando al mediador, sino que se están mirando entre ellas, haciendo ver que hay un conflicto y que hay una falta de comunicación y quizás hasta una falta por faltas de respeto entre ellas, y que pues este mediador que va a ser la figura para llegar de una forma voluntaria, flexible y pacífica a que estas dos partes tengan un encuentro y puedan resolver su situación de conflicto. La mediación tiene unos objetivos y el objetivo de la mediación no es el acuerdo como tal, sino facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto. Si bien vamos a buscar un acuerdo, pues para poder llegar a ese acuerdo necesitamos primeramente facilitar una nueva relación entre las partes de conflicto. ¿Para qué? Para que pueda haber entonces un respeto, una confianza, y ese respeto y esa confianza va a llevar a que estas partes entonces puedan tener una mejor comunicación. Vamos a corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y entre los implicados en este. Fíjense que en virtud de la mala comunicación que pudiera existir entre estas personas, pudieran estar partiendo de falsas suposiciones o de falsas informaciones o de percepciones, y pues para empezar esto es lo que debemos comenzar a corregir. ¿Para qué? Para crear un marco que facilite la comunicación entre las partes. ¿Y qué vamos a conseguir con ello? Pues la transformación del conflicto. La mediación tiene unos principios. Para nosotros hablar de los principios de la mediación, entonces necesitamos conocer que dentro de estos principios el poder lo ejercen las propias partes. Fíjense que, como ya lo señalaba, no podemos obligar a las partes a que medien. Es por ello que el poder va a radicar o lo van a ejercer las propias partes. Son los participantes los que controlan el proceso y las decisiones. Es decir, no puede ser impuesta. Las mismas partes son las que van a controlar el proceso y las decisiones. Y entonces, ¿qué va a ser la figura del mediador? Pues ayudar a que esto suceda. Es necesario que las partes estén motivadas, es decir, que quieran mediar la situación. Por eso es que no podemos imponer una mediación, porque deben estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su disputa. Si las partes no están de acuerdo con esto, no podemos entonces tratar de buscar una mediación, porque va a ser imposible. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien?
Sí, profe, vamos bastante bien. Ok, continuamos entonces. El segundo de los principios de la mediación va a ser entonces la neutralidad del mediador. Yo les hablaba de la imparcialidad de ese mediador, es decir, que su balanza no esté inclinada o que no haya un favorecimiento de una persona u otra, sino que esté totalmente neutro. Y esto es necesario antes de iniciar una mediación. El mediador debe preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad en el desarrollo de la misma. El mediador debe tomar parte a favor de todos y desde allí comenzar en ese proceso que sea equitativo. Porque imagínense que cuando hablemos de mediador, pues el mediador sea familiar de alguna de las partes. Si el mediador es familiar de alguna de las partes, pues no podemos hablar de una neutralidad del mediador, porque el mediador pudiera favorecer a la parte que es su familiar, o al contrario, bueno, es familiar del mediador, pero es que toda la vida se han odiado, entonces él no lo va a favorecer. Estoy segura que no lo va a favorecer porque es que ellos sí son familia, pero es que ellos toda la vida se han odiado. Bueno, entonces lo va a desfavorecer. No va a haber una neutralidad en ese, no va a haber una neutralidad en ese mediador. Por lo tanto, entonces no podemos hablar de la neutralidad o la imparcialidad que debe tener el mediador en el momento que asume la mediación o que asume el rol como mediador. Confidencialidad. Piensa que esto es bastante importante porque estamos hablando de una disputa entre personas que pues tienen un conflicto y que uno de los principios de la mediación es la confidencialidad. Durante la mediación, los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de lo que se dice en una sesión de mediación no podrá utilizarse ante un tribunal. Entonces, pues esta es una de los principios, y en este caso sería una garantía, ese principio de confidencialidad, porque imagínense que para buscar un acuerdo entre las partes lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es que van a llegar con una carga negativa bastante considerable y que allí estas partes pudieran decirse muchísimas cosas. Y es allí entonces donde entra el principio de la confidencialidad. Otro de los principios de la mediación es la voluntariedad. La mediación requiere entonces del acuerdo libre y explícito de los participantes. La mediación no puede imponerse. No se puede obligar a nadie a establecer relaciones o a llegar a acuerdos. Si las personas o una de las partes dice que no está de acuerdo en la mediación, a esta persona no se le puede obligar, porque entonces allí habría un vicio en el consentimiento. ¿Por qué? Porque no puede ser coaccionada, no puede ser obligada de ninguna manera. Tiene que haber una voluntariedad de la persona, es decir, un acuerdo libre
y explícito de los participantes de querer participar en esa mediación y además de participar en esa mediación, de llegar a un acuerdo. Por eso es que la figura del mediador es, que además es imparcial, pues él lo que hace es mediar, es tratar de llevar a que las mismas partes lleguen a un acuerdo, pero no le puede decir, porque entonces allí habría un vicio, no le puede decir, usted va a hacer esto, esto y esto, y usted va a hacer esto, esto y esto. No, porque entonces allí habría un vicio en cuanto a el acuerdo en el que se llega, por cuanto no existe la voluntariedad de las partes, y entonces estaríamos hablando de un vicio en el consentimiento. ¿Qué puede ir a mediación? No todos los conflictos pueden ser llevados a mediación. No se pueden plantear la resolución de un conflicto a través de la mediación en los siguientes casos. Cuando hay que denunciar cuando hay que denunciar lo que está sucediendo porque estamos frente a la comisión, por ejemplo, de delitos. Cuando, por ejemplo, no puede haber una mediación cuando estamos frente de un homicidio. No puede haber allí o no. La mediación no es lo idóneo, sino que lo idóneo es denunciar. Y pues estos son delitos de orden público y por lo tanto no puede ser mediado. Cuando hay violación a los derechos humanos, no puede haber mediación cuando hablamos de violación a los derechos humanos. No puede haber mediación cuando no hay voluntad de una de las partes. No puede haber mediación donde se ha violado la ley, donde se tomen temas legales complejos. Cuando queremos que de ahí salga algo ejemplar, por ejemplo, una jurisprudencia, no, de la mediación no va a salir o no va a sentarse una jurisprudencia que va a ser vinculante en el tiempo. No es la vía idónea. Cuando hay demasiado desequilibrio de poder, entonces tampoco pudiera haber una mediación. Primero hay que nivelar. No puede haber una mediación cuando, por ejemplo, les pongo este ejemplo, pues una violación de una niña, por ejemplo. Entonces, ambos padres del violador y de la niña que resultó víctima, pues medien. No. Allí lo idóneo es la interposición de una denuncia. Existen dos tipos de mediación: la mediación formal y la mediación informal. La mediación formal requiere ciertas condiciones y fases estructuradas. La mediación informal, las técnicas utilizadas son las propias de la comunicación eficaz. Y era lo que yo les hablaba al principio acerca de esta mediación informal que podía ocurrir con una madre y sus dos hijos. Y pues esta madre con sus dos hijos utiliza las técnicas de la mediación y no son otras que las técnicas propias de la comunicación eficaz. ¿Cuáles son estas? La escucha activa,
los mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones. Y el mediador puede ser cualquier persona que actúa como medio intuitivo y espontáneo en cualquier situación de conflicto. El ejemplo, una madre con sus 2 hijos, un profesor con sus alumnos, un jefe con sus empleados. Entonces, la técnica, las propias de la comunicación eficaz y buscar que estas partes, entre ellas, busquen la solución de ese conflicto. Vamos a hablar entonces de la fase de la mediación formal. En la mediación formal se requiere la presentación y aceptación del mediador. Es importante una presentación y la aceptación del mediador. Se requiere que toda la información sobre ese conflicto y de las personas implicadas. ¿Por qué? Porque el mediador debe conocer un poco o lo suficiente acerca de el conflicto y de las personas que están involucradas en él. Es necesario aclarar el problema, proponer posibles soluciones y al final la elaboración y aprobación del acuerdo. La actuación de los mediadores. Vamos entonces a ver cómo debe ser la actuación de los mediadores. Es importante entonces preparar el contexto de actuación. El lugar donde se realice la mediación debe estar preparado de modo que las partes puedan presentar sus intereses y puntos de vista, escuchar los intereses del otro bando y hacerlo de tal manera que se comiencen a trabajar, cooperando entre sí para crear soluciones mutuamente aceptables. Fíjense que el lugar donde se va a realizar la mediación también tiene que estar adecuado y acondicionado para que se realice esa mediación. Y el mediador tiene que estar próximo, pero de frente a estas personas que pues va a llevarlos a que trabajen en torno a su asunto. Y estas otras 2 personas pues también deben estar, poder mirarse. Entonces, la neutralidad del encuentro, neutralidad del lugar de encuentro, es decir, que pues sea un lugar en donde no sea que se incline a favor de alguna de estas personas. Debe existir la privacidad. Imagínense mediar un conflicto en medio de una plaza pública. Pues las partes en conflicto pues van a sentir algún tipo de incomodidad que su asunto esté siendo ventilado en una plaza pública. Entonces, la privacidad también es algo a tener en cuenta. La posibilidad de realizar comunicaciones con el exterior. Muebles y asientos distribuidos de forma que faciliten el trabajo cooperativo. Va a ser difícil que pues las personas traten de llegar a una mediación, una sentada en un lugar muy alejado, en donde quizás no se van a escuchar, en donde no se van a ver. Entonces, pues todo esto debemos tener en cuenta para que se facilite el trabajo cooperativo. Orientar a las personas durante el primer contacto
con cada una de las partes, el mediador debe lograr una síntesis del problema y de los hechos que llevaron a solicitar el servicio de mediación. Es decir, que cada persona pues exponga de una forma breve, concisa y sintética el problema que pues es lo que los ha llevado a solicitar el servicio de mediación. Hacer una descripción simple y breve de lo que es la mediación. Entonces el mediador pues les habla acerca de lo que es la mediación y de por qué funciona la mediación y los beneficios que puede traer consigo la mediación. Conseguir que las partes asistan a una primera sesión de mediación, fijando un momento y un lugar que sea aceptable para las dos partes. Y muchas veces hablamos de una primera sesión de mediación porque no siempre se va a dar en la primera sesión. Es algo que pues también debemos tener en cuenta. Crear confianza en el proceso. Es importante que ese mediador inspire confianza. ¿Y cómo logramos que el mediador proyecte esa confianza en las personas que están recurriendo a él? Pues con las reglas de la escucha activa que ya les había señalado. Es importante que pues el mediador demuestre que tiene interés en facilitar la comunicación y que tiene interés en el proceso, pero sin demostrar que pues está parcializado con alguna de las personas. Y una de las formas es pues escuchar activamente, mirar a las personas, respetarlos, no emitir opiniones que pudieran desviar esa confianza en el proceso, porque imagínense que alguno de ustedes venga hacia mí para que yo los ayude a mediar en una situación de conflicto y pues yo esté, ustedes hablando y yo mirando mi teléfono celular. Sí, lo estoy escuchando. Siga, que lo estoy escuchando. Allí yo no tendría la confianza de ustedes. Entonces es importante crear la confianza en el proceso, explicarles el proceso, que es la mediación, reglas y compromisos, importancia de su colaboración, hacer hincapié en la importancia de la confidencialidad y de su colaboración, siendo honestos y sinceros, aceptar unas normas básicas, normas del buen hablante y buen oyente, hablarle, pues decirle a la persona, mire, es importante que respetemos aquí normas básicas, las normas del buen hablante y del buen oyente. No interrumpirse, no utilizar lenguaje ofensivo, no descalificar al otro. Entonces, poner las reglas del juego desde el primer momento. Informar que la mediación es para ayudarles y que se encuentre una forma de reanudar su relación. Es importante que les hagan saber a las personas que no están obligadas a llegar a un acuerdo. Quizás ustedes pensarán, pero es que si les digo de una vez que no están obligadas a llegar a un acuerdo, bueno, la persona no va a llegar a un acuerdo. Pero es que si no se lo dice, entonces también corre el riesgo que esa persona se sienta coaccionada, que se sienta obligada. Y ese no es el fin de la mediación. Informar que el proceso de mediación no les evita la sanción que puede tener si es el caso. Vamos entonces a hablar
acerca de las técnicas a utilizar en esta fase. Es importante contactar con las distintas partes sin crear desequilibrio. Cuando hablamos de sin crear desequilibrios, es que no hayan imparcialidades. Convocar a las distintas partes, tratar la información confidencial de cada parte. Vamos entonces a hablar un poco acerca de las cualidades del mediador. El mediador tiene unas o debe tener unas cualidades. Entonces, vamos a hablar un poco de estas cualidades. Imparcial. Ya hablamos acerca de lo que era la imparcialidad o que no hubiese una parcialidad con alguna de las partes, que hubiese un equilibrio, que sea paciente. El mediador debe tener la suficiente paciencia para sentarse a mediar, porque yo les dije que cuando unas partes traen un conflicto, pues la carga negativa que esas partes traen es bastante fuerte y considerable. Y entonces imagínense que lleguen donde este mediador, que de paciencia tiene 0, y que entonces sean 3 en conflicto. Que en vez de que esta persona se ayude, pues se convierta también en parte del problema. Imposible. Que sea tolerante. Y volvemos entonces a lo mismo. Si la persona no es tolerante, pues va a convertirse en parte del problema y no de la solución. Que sea sensible. Esa sensibilidad le va a dar la posibilidad de ponerse en el lugar de las partes y tratar entonces así de que estas personas lleguen a un punto de encuentro. Que sea observador. Es importante que el mediador sea observador, porque algo que tiene que ver con la observación es la inmediación que puede tener ese observador al tener a estas personas enfrente, y por eso es que es bien importante que él preste toda su atención. Y volvemos al ejemplo del teléfono. Es imposible que una persona que va a fungir como un mediador en el momento en que están haciendo que se está llevando a cabo la mediación, pues esté pendiente del teléfono o esté pendiente de otra cosa, mirando por otra parte, porque es como que si no le importara. Entonces, allí se pierde algo bien importante como lo es la observación. Que sea analítico, pero también sintético. ¿Por qué? Porque disculpen, mi perro como que vio algo. Que sea analítico, sintético, que trate de pues sintetizar la situación para poder resumir, porque muchas veces podríamos hablar de un problema que no es tan extenso, pero que las partes pudieran hacer verlo así. Que sea discreto. Y cuando hablamos de discreción, es no solo que no divulgar la situación allí, sino quizás no hacer comentarios que pudieran afectar a alguna de las partes y entonces poner en tela de juicio
la confianza. Y esto va concatenado a que ese mediador tiene que ser confiable, que ese mediador entonces sea confiable. Y volvemos entonces a lo que hablábamos hace rato, acerca de que transmitiera confianza, que fuese creativo, con capacidad de escucha. Yo no pudiera sentarme a mediar con unas personas si yo no tengo capacidad de escucha. Y cuando hablamos de capacidad de escucha, es esa capacidad que no todas las personas la tienen, porque de repente usted le pregunta a alguien y la persona le va a decir, no, ay, a mí me fastidia que me vengan a estar hablando de problemas. No, 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 eso no es conmigo. Usted, como diría, su problema, busque un abogado, busque alguien con quien lo escuche, pero yo no tengo esa cualidad. Entonces, hay que tener capacidad de escucha. Y eso es bien importante. Que sea entusiasta. Imagínense que ustedes vayan donde un mediador que pues, ay, no es, y eso es, volvemos entonces a que le brinde esa confianza. El mediador debe estar comprometido con el proceso. El mediador debe ser prudente. Y hablábamos acerca de no emitir comentarios que puedan ser susceptibles a alguna de las partes. Debe ser asertivo, debe ser firme, objetivo. Y esto también tiene que ver con la imparcialidad. Comprensivo. Imagínense que usted vaya donde un mediador y le expongan una situación y el mediador le diga algo así como que, pero usted se lo buscó. Con experiencia en resolución de conflictos. Y fíjense que quizás esto ustedes, pero imagínense, experiencia en resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo pudiera yo ser mediador si no tengo experiencia en resolución de conflictos? Bueno, recuerden cómo comenzamos esta clase. Nosotros tenemos experiencia en resolución de conflictos quizás desde muy temprana edad. Que sea honesto, maduro, capaz de no involucrarse, distanciarse. Provocador, pero provocador de acuerdos, no provocador de desacuerdos, o que se convierte en parte del problema. Con capacidad de comunicarse adecuadamente. Entonces, fíjense, ya hablamos entonces acerca de lo que son las cualidades del mediador. Y pues quiero retroceder un poco porque quisiera que entonces ustedes, porque siempre me gusta que estas clases son, aunque hablamos de la teoría y la teoría es importante porque debemos conocerla, pues también es importante que lo pongamos en práctica. Y quisiera que dos personas voluntariamente, porque pues la mediación es voluntaria, que dos personas voluntariamente se ofrecieran a hacer un simulacro de mediación y que estas dos personas pues planteen un conflicto y pudiera ser un conflicto vecinal para hacer algo sencillo y una tercera persona que sea el mediador entre estas partes. Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Pónganse de acuerdo dos personas que quieran tener o que quieran plantear un conflicto
que pudiera ser un conflicto vecinal, y vamos a utilizar el ejemplo del perro, que ahorita mi perro ladró y ladró aquí al ladito mío y casi me da me dio un susto bastante grande. Y pudiera ser que una persona tiene muchos perros en su apartamento y allí ya tenemos a Anaísa con su mano levantada, o yo le estoy poniendo un ejemplo, pero ustedes realmente pudieran escoger el ejemplo que ustedes quieran, y que pues dos personas que planteen este conflicto y un mediador. Entonces, el mediador va a hacer su presentación, además de hacer su presentación, explicar un poco de cómo es de qué consiste la mediación. Luego de esto, cada una de las partes va a hablar, van a tratar de aclarar el problema, van a proponer las partes posibles soluciones y se va a elaborar un acuerdo. ¿Entendido? Ajá. Ya tenemos entonces. Yo soy una de las vecinas, profa, yo voy a ser una de las vecinas. Excelente, Anaísa es una de las vecinas. ¿Quién más? Aquí no, es algo bien importante, que aquí no estamos buscando la perfección, sino simplemente que nos atrevamos, que lo hagan. Aquí no va a ver si algo está bueno o está mal, porque simplemente es un ejemplo. Simplemente es un ejemplo. Y no hay, aquí no estamos buscando la perfección, porque todo esto es perfectible. Y a medida que lo vayamos ejercitando, pues nos vamos a ir perfeccionando. ¿Quién más? Alison, Digna, Ederson. La mediación es voluntaria, pero necesitamos voluntarios. Isabel, Giancarlos, Marjorie, Marjorie. Rosa. Noel. ¿No quieren participar entonces? Buenos días. Buenos días, Noel, ¿cómo estás? Sí, disculpe, me acabo de conectar. Sé que había que conectarse más temprano. Ok. Buen día, profesora. Yo voy a actuar Pero como la imagino que vecina. había que seguir la secuencia. Ok. Bueno, fíjense, va a participar Isabel, Anaísa y pues Noel, que acaba de comenzar. Entonces, Noel, ¿nos puedes ayudar con un ejemplo? Una dramatización. Yo te voy ayudando, Noel. Profe, Listo, profe, Okay. antes de que el compañero inicie, yo tenía más o menos el problema que nosotras íbamos a arreglar. Chévere, está Así bien. que Entonces, no sé si él sea el mediador. Él va a ser el mediador. Y Noel, escúchame. Vas a ser el mediador, fíjate, tú vas a hacer una presentación, te vas a presentar tú, mi nombre es Noel, yo los voy a estar acompañando durante esta mediación.
La mediación consiste es una forma de solución de conflictos, es voluntaria y lo que buscamos es que entre ustedes lleguen a un acuerdo. Vas a escuchar, le vas a dar la palabra, primero vas a poner las normas, vas a decir que pues es necesario que se respeten las normas del buen hablante y del buen oyente, que haya un respeto mutuo y que tú estás allí para escucharlos. Y luego de esto, les vas a dar la palabra a cada una de ellas, entre ellas van a llegar a un acuerdo y pues cierras la mediación con una aprobación de un acuerdo. ¿Listo? Listo. Ok. Comenzamos entonces. Ok, inicio yo. Si me equivoco, usted me corrige. Sí, no, claro. Tengo que saber los nombres de los que están participando, tanto el... Anaísa y Isabel. Anaísa e Isabel. Ajá. Ok, entonces también hago referencia al día de hoy, la fecha, etcétera, o eso no es necesario. Vamos a hacerlo simple, sin mucho formalismo, porque perfecto. Pues el tiempo, tenemos 10 minutos. Dale, listo, inicio. Ok. Buenos días, presentes acá como mediador, para solucionar este conflicto entre Anaísa e Isabel. Vamos a dar inicio a las partes de manera ordenada. Vamos a escuchar a ambas partes y tratar de dar una solución de manera voluntaria. Recuerden las normas, cada una va a hacer su descargo de manera ordenada, respetando la parte del oyente y la parte del hablante. Así que en este momento le damos la palabra a Anaísa. Excelente. Sí, muchas gracias. Buenos días. Tenemos un conflicto, mi vecina y yo, toda vez que la casa de ella está muy pegada a mi casa. En reiteradas ocasiones le he dicho que tiene que poner una especie de estas cunetas que van arriba del techo, ya que cada vez que llueve cae a mi zinc y me ha hecho un hueco grandísimo en la parte de la cerca de la casa que se me está desmoronando. Esa cerca tuvo un costo de $1,500 y se me ha dañado toda la cerca, la parte del zinc, porque ella no ha querido poner este tipo eso tiene un nombrecito que se le pone para un correagua, perdón. Ella no ha querido poner el correagua para que eso caiga en lo que es la parte de la cuneta, no, sino es que lo tiene así y me ha hecho daño a la parte de mi propiedad. Ok, procedemos a escuchar la parte de Isabel. Sí, buenos días. Bueno, yo le he dicho a la vecina en reiteradas ocasiones que en realidad el techo de ella es quien le está haciendo daños a mi propiedad y hemos tenido ese pequeño conflicto porque ella dice que es mi zinc, yo digo que es el de ella también porque la cerca, si bien es cierto, cuando llegué al lugar ya estaba edificada y bueno, tenemos ese pequeño conflicto la vecina y yo, así que nos presentamos aquí el día de hoy para ver a qué acuerdo podemos llegar. Ok, una vez escuchadas ambas partes, vamos a proponer posibles soluciones. La idea es tratar de buscar un punto medio donde podamos ambas partes no salir afectada ni en la parte económica ni en la parte vecinal, porque la idea de ser vecinas es que debemos de convivir y creo que si ya son vecinas y van a compartir por mucho tiempo, podemos tratar de buscar medios alternos para resolver estos problemas de manera voluntaria sin tener que ir a otras instancias. Así que me gustaría escuchar una propuesta que sea mutua de ambas en cualquier orden. Puede ser Anaísa primero, puede ser Isabel.
Bueno, la solución aquí sería poner el correagua, porque es que si se pone el correagua, entonces ya el agua caería directamente a la cuneta donde tiene que caer y no caería exactamente en los predios. Aquí lo único que hay que hacer es la cuneta. Y saber qué opinas para ver si llegamos a una resolución voluntaria. De mi parte no tengo ningún problema en colocar lo que es el correagua para solucionar este conflicto con la vecina. Perfecto, entonces quedaríamos como acuerdo de que usted se compromete, pero usted exigiría algún costo adicional o esto sería totalmente de parte suya porque usted considera que está afectando la cerca de la vecina. Bueno, Bueno, yo antes de que la otra vecina inicie, yo voy a tratar, voy a darle la mitad del dinero para que ella pueda comprar el correagua, ella pueda instalar, eso sí, la instalación yo le doy la mitad, pero la instalación y lo demás y el resto ella lo paga, ella instala el correagua en su propiedad para que entonces caiga en la cuneta. Excelente, entonces teniendo todos estos términos, vamos a hacer el acuerdo de manera voluntaria y creo que es la manera más factible de salir de esta situación. Así que les agradezco su participación. Profesora Adriana, tiene el micrófono apagado. Ya lo prendí. Excelente. Muy bien, gracias por su participación. Lo único que agregar es que en este tipo de acuerdos es importante que logremos ponerle una fecha. Ellas llegaron a un acuerdo y pues cada una va, por lo menos la que va a poner el corredor del agua, es importante que pues se le preguntara en cuánto tiempo. Porque fíjense, ella dijo, sí, yo lo voy a hacer, pero ¿cuándo? Entonces, allí lo único que faltó fue ponerle el lapso de tiempo para que ella cumpliera con esto. Pero en cuanto a la forma, pues perfecto. Muy bien, lo hicieron muy bien. Gracias por ser excelentes, en este caso, actores que llevaron a cabo esta dramatización. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy referente a la mediación como un medio alternativo de solución de conflicto. Entonces, pues la mediación es eso, un medio alternativo o un método alternativo a la solución de un conflicto. Gracias a todos por su participación y pues nos vemos la semana que viene, el próximo domingo, para la próxima clase. Feliz día, feliz domingo. igual, profesora, feliz domingo. Gracias, profe. Feliz domingo. Feliz domingo, profesora Giancarlos. Ok, hasta luego. Feliz día.